Buenas tardes. Una vez más estamos en Forum Connect, un programa de conversaciones con personas referentes para saber quién es quién en el ecosistema emprendedor y aprender de sus experiencias. Entonces, pues, bueno, ya soy Iván García Berjano, CEO de Financia Connect, y hoy me acompaña Alicia Zurita. Hola, Alicia. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Pues nada, como siempre hacemos en Forum Connect, no hacemos ninguna presentación de la invitada o del invitado en su caso y lo que pretendemos es que la primera pregunta sea ¿quién es Alicia? ¿No? Y que nos cuentes un poco toda tu evolución como profesional y emprendedora. Vale, bueno, actualmente soy fundadora y CEO de Lubets. Lubets es una marca de geles potenciadores de sensaciones eh, que son certificados ecológicos de una dosis, se aplican con un clic y tienen un perfil internacional, se distribuyen en el canal farmacia y en gran consumo. Y yo, pues no sé definirme muy bien, quizás, bueno, pues eso, las cosas que he hecho, ¿no? Y lo que me gusta. Y desde muy pequeña, yo nunca he querido ser otra cosa que no fuese emprendedora. Supongo que en mi entorno lo he vivido y lo tenía clarísimo, ¿no? Y desde muy pequeña, pues he ido estudiando cosas que pensaba que me podían aportar, ¿no? Para ser emprendedora. Trabajando y estudiando desde muy jovencita, la primera empresa que fundé fue con 20 años en el software libre. No era mi campo, pero bueno, era el de la pareja que tenía en ese momento y me metí un poco a ayudarle, pero me quedé 10 años. Porque cuando teníamos, bueno, aunque no, yo todavía no sabía que iba a terminar en el sector que he terminado, ¿no? Pero sabía que el software, desde luego, no era lo mío. Pero bueno, era una idea muy romántica, algo muy chulo, porque era software libre que se desarrollaba a través de Internet por muchos grupos organizados, ¿no? Y nosotros hicimos la primera distribución que hubo en castellano. Y bueno, pues desde la idea hasta, no sé, hasta los lineales del Corte Inglés, porque en ese momento, cuando yo tenía 20 años, se vendía así, ¿no? Y nada, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué me quedé tanto tiempo? Porque, bueno, para mí fue otra carrera más, un máster. Yo creo que fue, si yo tenía idea de ser emprendedora, eso me enganchó ya para toda mi vida, porque invirtieron en nosotros cuando yo tenía 24 años, invirtieron 87 millones de pesetas, que no sé cómo hicimos eso, pero pasó y nos pusieron un gabinete de expertos, ¿no? Entonces, pues bueno, había un estratega, había un financiero, había de marketing y para mí eso fue oro. Y la verdad es que eh, lo aproveché muchísimo, muchísimo. Y ahí tuve mucho aprendizaje, pero bueno, a los 10 años ya supe que me tenía que ir de allí, ¿no? Y me metí en la moda. No me gustó mucho, aunque aprendí también mucho, pero vi que tampoco era mi sitio y descubrí un día el sector erótico por algo que, pues no sé, que probé, que vi, no lo sé, en el 2005, pero vi que era algo tan, o sea, para mí descubrí un libro en blanco que tenía que evolucionar mucho, ¿no? Y con ese gen emprendedor vi que me enamoré totalmente de esta categoría y que tenía mucha evolución y desarrollo y yo quería participar, ¿no? Y empecé así, empecé con una marca propia, luego la vendí, luego me fui a Tokio, me traje una marca, estuve 5 años con ella en Europa en exclusiva, que es uno de los grandes éxitos, supongo, de mi carrera, donde aprendí también mucho, pero me di cuenta que desde el principio
me ha encantado el branding y me ha encantado el posicionamiento de producto en el mercado y el retail. Y ahí me di cuenta que ese circuito erótico era muy reducido, ¿no? Y yo vi que esto tenía que estar, pues que en algún momento me adelanté quizás mucho, pero que en algún momento esta categoría estaría en tiendas muy convencionales, ¿no? Tipo, pues FNAC, que es la empresa más conservadora que yo conozco y vende vibradores, ¿no? O el Corte Inglés o MediaMarkt. Y entonces hacia ahí he dirigido todo, toda mi evolución, o sea, todo mi desarrollo. Y al final Lubetz es la evolución de todos estos años, ¿no? De estudiar, de ver qué pasa, de test, de muchas cosas, ¿no? Sí, Muy bien, muy bien. Has hablado en la primera etapa de software libre de unos inversores, ¿no? Que os puso un montón de dinero y, bueno, pues me gustaría saber un poco cómo, si nos puedes explicar ese proceso de cómo fue la de captar inversión, ¿no? En esa empresa, y si nos puedes dar algunos detalles más. Y también luego después si has tenido relación con inversores y qué relación has tenido en tus siguientes emprendimientos. Sí, siempre he tenido inversores. A mí la verdad es que me gustan, creo que aportan mucho y son necesarios, igual que los emprendedores lo somos para ellos. Quizás en España el emprendedor parece o está menos valorado que el inversor, pero nos necesitamos unos a los otros exactamente igual. Espero que en poco tiempo ese valor suba, ¿no? O se iguale un poco. Pero bueno, sinceramente no recuerdo muy bien cómo fue. Supongo que yo siempre me he movido mucho, pero es que claro, te estoy hablando de hace muchos años, porque esto pudo ser en el 96. Entonces, el ecosistema no era como ahora, ¿no? Estaban las .com y bueno, sí, había inversión, había inversores, pero no tenía nada que ver. Es verdad que siempre me he empeñado mucho en innovar y en romper códigos. Entonces ahí siempre hay un valor diferencial fuerte por lo que los inversores lo ven y no me ha sido complicado conseguir inversión nunca. Pero es verdad que ha evolucionado muchísimo desde entonces, ¿no? O sea, lo que hay ahora que por nada que te muevas, ¿no? Y tus propios inversores, ya antes era como tenías un inversor y ya funcionabas con ese, ¿no? Ahora pues son los propios inversores, los fondos los que te mueven, te hacen push, te dan visibilidad, ¿no? Y estás al final con tantos eventos y con tanta visibilidad que no es complicado, ¿no? Llegar a los inversores. Y actualmente en Lubitz tenéis inversión que habéis captado mucho, vuestro capital es amplio o no ha sido necesario mucha financiación. Bueno, llevamos unos 700.000 euros en varias rondas. Como principales inversores, y yo creo que para mí el principal inversor es Tom Horsey, porque le conocí justo online, en medio de la pandemia, porque, bueno, yo tenía una estrategia muy offline por mi expertise, ¿no? Como inicial, como fase uno. Y es verdad que es muy complicado con mi producto, porque mi producto al final es un modelo de negocio muy tradicional, ¿no? Yo tengo un producto que produzco y lo vendo, no es tecnológico, ¿no? Y los inversores ahora mismo todo lo que buscan siempre es tecnología, ¿no? Pero tuve la suerte bueno, la suerte, yo es que ya os digo que me muevo mucho, entonces, bueno, contacté con él y cerramos el acuerdo online, porque como os decía, la primera estrategia era offline, la primera producción me llegó cuando
se decretó el estado de alarma, con lo cual se me bloqueó todo. Le conocí y, bueno, le gustó. Él ya sabía de esta categoría algo y entonces, pues pude tener su atención y luego muchas casualidades que se dieron, cerré online y Tom es verdad que yo siempre se lo digo, pero fue quien me puso en órbita, ¿no? Me ha dado mucha visibilidad y me ha metido un poco en muchos foros y me ha relacionado muchísimo, ¿no? Con inversores. Ajá. Y tú lo has mencionado, ¿no? Que tienes un modelo de negocio más tradicional, ¿no? Bueno, tradicional o convencional desde el punto de vista de que es de producción, de retail, etcétera. Luego el producto en sí, la verdad que no es tan convencional o es tan tradicional, ¿no? Como la palabra tradicional que pensamos todos. Pero, y entonces también es difícil, ¿no? Conseguir, como has dicho, porque normalmente ya, pues, mucha gente que viene con modelos de emprendedores que me llegan con modelos que no son digital, pues resulta bastante complicado, ¿no? Llegar a inversores y a cuál, digamos, ¿no? Hay muchos que invierten en cosas más tangibles, que necesitan fabricación, que la escalabilidad en principio es menor, ¿no? Entonces, no sé si lo tuyo fue muy fácil o puedes dar claves en cómo llegar a inversores, a convencer a inversores con un modelo más tradicional. Bueno, ahora es cierto que empiezo a ver muchas más inversiones en productos, no de mi categoría, pero sí en productos, sobre todo en mucha cosmética natural, en muchos temas que tienen que ver con mujeres y que al final son productos, ¿no? No tan tecnológicos. Entonces empiezo a ver esa tendencia en la que sí, pero para mí fue muy complicado primero por la categoría, ¿no? Porque la gente parece que, yo qué sé, que hablas, hasta que Lubez no está en el mercado y lo conoces, es muy complicado ver la visión, porque yo tenía claro, después de estar en ese circuito especializado, que quería jugar en la liga de los mayores, ¿no? Y eso lo tenía clarísimo. Claro, en la liga de los mayores hay dos posicionamientos que son claves y que están liderados por 2 o 3 empresas. Lubricantes hay 100.000, ¿no? En el mundo erótico, pero en gran consumo y en farmacia, pues está Dures, hay 4, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo exponía mi visión y dónde quería estar y pues yo creo que le resultaba, claro, por un lado, si tocaba tecnológico o alguien que pudiese tener una mente más abierta, más ambiciosa, no le encajaba por producto y si me iba a gente que invertía más en producto, la categoría tampoco les parecía atractiva para ellos, ¿no? Pero es verdad que Tom sí lo creyó y luego muchos otros, ¿no? También un poco por la experiencia que yo tenía en el mercado y el producto en sí, ¿no? Pero bueno, al final ha pasado, ¿no? Con un valor diferencial muy alto, pues nos hemos metido casi sin que los grandes se enterasen, ¿no? En todos los puntos de venta y eso no ha sido con un presupuesto brutal, sino con mucha creatividad. Y bueno, Y es complicado, o sea, tu pregunta en mi caso es complicadísimo, era complicadísimo. Hoy no, porque hoy ya tenemos más reconocimiento, ya la gente lo puede entender mucho mejor, ¿no? Además de la atracción, de todo, ¿no? Pero cuando no lo has visto, sí era difícil, ¿eh? claro, claro. Pero bueno, ahí, aparte de ver el modelo de negocio y tu caso con concreto, ¿no? También hay un problema que suele ser la parte de la escalabilidad, ¿no? Que
que en principio, pues en un proyecto digital, pues hay una inversión importante, ¿no? en producto, pero la escalabilidad puede ser muy grande. Necesitas muy poca estructura, ¿no? Para poder crecer, ¿no? ¿Eso también se puede conseguir en proyectos como Lubez? Sí, bueno, yo es que he sido muy, muy ambiciosa, ¿no? Entonces, también mi expertise era con perfil internacional. De hecho, al principio, pues casi tenía más la vista afuera que aquí, ¿no? Aunque al final centramos todos los recursos y el esfuerzo en España y sin hacer mucho esfuerzo, pues nos ha venido de otros sitios, ¿no? Y llevamos muy poquito tiempo y ya vendemos pues acabamos de firmar un contrato para todo MENA, empezamos con Arabia Saudí, con Emiratos, vendemos en Asia, en toda Europa y ahora estamos también firmando, desarrollando todo el negocio de LATAM, ¿no? Bueno, ¿por qué elegí sobre todo los lubricantes cuando yo tenía además mucha experiencia en la categoría en otras líneas? Precisamente por el abanico del potencial de puntos de venta tan bestia que tenemos, ¿no? Porque no es solamente farmacia o gran consumo. Por ejemplo, bueno, pues con nuestra estrategia y nuestro branding estamos vendiendo en Woman's Secret, en Natura, o sea, en puntos de venta que no te esperas, no venden, ¿no? Otros. Y sin embargo, estamos teniendo muchísimo éxito en estos puntos de venta. Son de los que mejor venden. Con lo cual, bueno, pues la escalabilidad en nuestro producto, pues bueno, es alta porque no es solamente online. Hemos hecho esta estrategia de offline, B2B y B2C y online. Creo que se retroalimenta en una marca y más como Lubez, pues, y al final aposté mucho por offline porque es lo que conozco y era una segunda etapa online. Pero bueno, al final lo que digo, o sea, se retroalimenta una cosa de la otra y, y, bueno, los estudios nos van diciendo que offline sigue funcionando muy bien. ¿Y qué porcentaje cuánto está vendiendo Lubez en este momento y qué porcentaje es online y cuál es offline? Bueno, ventas no sé decirte ahora mismo, de verdad. Y esto además me lo han preguntado esta mañana en una entrevista, ahora mismo no te puedo decir, pero eh, más del 90% es B2B y es offline porque hoy por hoy es nuestro core business. Ujú. Vale, muy bien. Bueno, y bueno, volviendo un poco hacia atrás, antes de hablar de otros temas, los demás emprendimientos en los que has participado, ¿ya has desconectado totalmente o sigues teniendo una relación ahí pues no sé, de accionista o de algún otro tipo? No, cuando me fui a por esta marca japonesa, fue, bueno, un acuerdo que tuvimos, que en 5 años yo lo posicioné, ellos tenían muy claro que querían venir aquí, los japoneses, y bueno, les desarrollé el negocio y la verdad es que funcionó muy bien y me dio muchas herramientas para ahora. Y no, y se dejó y luego he probado varias marcas un poco Ujú. estudiando el mercado, pensando en mi marca, claro. Vale. Y en el tema del software, la empresa de software libre, eso te desvinculaste y ya nunca más. Sí, sí, no, no, no. De hecho, utilizo Mac. Eso fue una experiencia, porque además teníamos muchos trabajadores, bueno, muchos trabajadores, pero teníamos, yo no me acuerdo, pero 35, 40, y claro, todo eran programadores, hacíamos mucha formación, programación, tal, y era muy friki. No, no. No, para ti, muy bien, muy bien. Me Bueno, veo pues me veo más en esta parte lúdica. sí, más divertida.
Bueno, me hizo mucha gracia también, no sé dónde lo leí, pero que decíais que para el próximo año queríais vender 6,4 millones de orgasmos, ¿no? Entonces eso Bueno, me pareció distribuir, una dis distribuir es distribuir. la palabra. Ahí también hacemos mucho sampling, mucho, ¿no? Entonces, eso lo contamos ahí, ¿vale? El distribuir orgasmos, pero sí, nos gusta mucho la palabra orgasmo porque la marca es un poco gamberra, me parece que hay que ser un poco disruptivo para, bueno, para llamar, o sea, aparte de que ya lo seas e innoves en muchas cosas, rompas los códigos, ¿no?, de establecidos que pueda haber en la categoría, que creo que en todas categorías algo se puede hacer distinto, ¿no? Que no es algo fácil, porque luego es muy difícil de comunicar. Cuando tú crees, yo qué sé, que vas a comprar un champú, pues no te lo esperas en, no sé, en una bolsa de no, te lo esperas en un bote, ¿no? Entonces, es complicado, pero bueno, a mí este reto me encanta y creo que se pueden romper mucho, ¿no? Entonces, en la comunicación, en la imagen, en el producto, en todo, ¿no? Y luego ser un poco, no sé, en el canal farmacia, por ejemplo, ¿no? Que son, bueno, muy, muy conservadores, ¿no? Ahora se Sí. está rompiendo un poco, pero bueno, hemos hecho muchos escaparates, ¿no? Que ponía: "Aquí se dispensan orgasmos". Muy bien. Pues eso, yo que estoy bastante metido en el mundo de la inversión de impacto y el impacto social, digo, no sé si se puede considerar eso una métrica de impacto social. A lo mejor sí, y se te abre un mundo para la inversión de impacto también. Bueno, Pues, tenemos uno de nuestros inversores, que es First Draw, que es de, estamos trabajando mucho toda esa parte, ¿no? De impacto. ajá, pues muy interesante. ¿Y qué específicamente estáis haciendo ahí? Bueno, un poco es de todo, ¿no? De sostenibilidad, de impacto social, de todo, ¿no? Entonces Bueno, ellos, en cuanto al producto, cómo se produce, la ecología, en esa parte, claro. Sí, sí, sí. Sí, eso ya lo había leído sobre qué ya estabais haciendo. Sí, sí. Pues me gustaría hablar un poco del emprendimiento femenino y, bueno, pues no sé si son las dificultades o las barreras o simplemente que es una opción menos atractiva para mujeres, pero la realidad es que tu caso no es un caso tipo, ¿no? Donde una chica de 24 años empieza emprendiendo y lo tiene como una carrera profesional, ni siquiera lo que puede ser más habitual, ¿no? Bueno, con ya más experiencia, etcétera, te levantas a emprender. La realidad es que como mucho tenemos un 20% de mujeres emprendedoras frente al 80% de hombres. Bueno, pues quería saber si he visto que has participado en eventos pues, interesantes como las de Female Startup Leaders, bueno, pues ya hemos tenido conversaciones con mujeres referentes de esta organización y realmente está haciendo cosas muy interesantes y parece como líderes, ¿no? Para valga la redundancia, en la promoción de esta causa. Y bueno, primero quería saber si tú tienes o participas en iniciativas activamente, ¿no? De promocionar el emprendimiento entre mujeres o simplemente participas en eventos de una forma más pasiva. Pues, quería saber un poco tu relación con esta causa, para llamarle de una forma. bueno, que tengamos alguna acción propia, no, pero sí que participo en todo, todo lo que puedo, de verdad, porque creo que se necesita referentes, creo que esa es una de las causas por las que hay menos mujeres emprendedoras, aparte de la cultural, por supuesto, han sido muchos años en los que solamente había referentes masculinos y,
y bueno, pues la mujer se ha desarrollado de otra manera y creo que es muy necesario esto, igual que lo creemos todas las que participamos. Yo muchas veces, pues, bueno, a lo mejor no tengo ganas de ir a unos premios que me han invitado, pero es que sé que en el escenario va a haber 5 hombres y ninguna mujer. Entonces, bueno, pues voy porque hay que ir. O sea, yo creo que es una labor de las que estamos ahora emprendiendo, darnos visibilidad, porque es que además, esto nos lo dicen muchas veces, ¿no? A nosotras nos cuesta mucho vernos por ay, no sé si se ha cortado. Sí, se ha cortado un momento. Que Bueno, estás eso que diciendo, sí, que estás diciendo que a veces había dificultades en que se os vea. sí, totalmente. O sea, yo esto lo he oído muchas veces, ¿no? De periodistas em, o de eventos, ¿no? Que decimos mujeres y siempre dicen, es que es muy difícil encontrar a mujeres, pero ya no porque no existan, sino porque es que además tenemos ese síndrome de impostor que parece que no lo valemos, ¿no? Y que nos cuesta mucho subir a un escenario o nos cuesta mucho un reconocimiento o nos cuesta mucho hablar. Entonces, eso es cierto que pasa, ¿no? Un poco por educación, por nuestra propia naturaleza, bueno, pues somos más así y es verdad que ahora yo veo que va cambiando un poco, creo que hay más ruido que realidad en que haya más mujeres, pero bueno, poco a poco. El otro día oí un dato que me quedé impresionada, que fue precisamente en el evento este de del Startup Leaders, creo que era Day, eh, hacía falta 300 años para igualarnos, ¿no? En emprendimiento. Ostras, esto hay que acelerarlo, ¿no? Y hay que acelerarlo no solamente nosotras, sino todos, todos. Yo creo que aquí el hombre también debe participar muy activamente, ¿no? Bueno, Sí, por sí, sí. ejemplo, esto que hacéis vosotros, ¿no? Que parece a mí me encantaría que no pasase, ¿no? Que no fuese que no específicamente buscaseis una mujer, pero es que hoy por hoy se necesita al final, ¿no? Para que se vaya haciendo un poquito de hueco, entre todos para concienciar y para que estemos ahí. Bueno, has mencionado una cosa que es, no, que obviamente si esto va a solucionarse, es porque que todos tiramos del carro, ¿no? Entonces, si ha salido en otras conversaciones de tampoco es cuestión de crear guetos de mujeres, porque entonces tampoco se consigue lo que realmente se pretende, ¿no? Entonces, sí, un poco lo que sería es hacer promoción positiva y buscar la promoción de referentes, etcétera, que es una cosa que hacemos no nosotros, pero sí que hay que mezclar, ¿no? Bien lo que serían los networks. Una de las invitadas comentó, ¿no? Y creo que con mucho acierto, que uno de los problemas es que los networks, pues por su propio forma de funcionar, ¿no? Pues obviamente va de la viralidad, yo conozco a esta persona, entonces invito, etcétera. Y como en el mundo del startup, esos networks que se han formado de hombres, pues luego pues, los hombres y las mujeres pues tendemos, ¿no? Cada uno a ir en sus grupitos. Entonces, ves cuando hay grupos de amigos, ¿no? Que muchas veces, pues, los 4 mujeres se quedan en un sitio, los 4 hombres se van a otro lado y es una cosa de naturaleza. Entonces, para romper eso, ¿no? en algo como puede ser el mundo del startup, lo que hay que hacer es meter
en los networks que ya existen y que funcionan y que de momento está dominado por hombres, a las mujeres, ¿no? Y eso va a funcionar mucho mejor que simplemente creando networks, ¿no? De mujeres. No sé si nos puedes Bueno, dar algún ejemplo o tu opinión sobre esta parte. estoy de acuerdo que hay que hacer esfuerzo, porque es que es inevitable, o sea, hay que hacer ese esfuerzo y dar ese empujón, ¿no? A las mujeres, hacer ese hueco, o sea, totalmente. O sea, ese esfuerzo no sale naturalmente y es real bueno, que se necesita. Pero creo que los foros de mujeres funcionan muy bien también porque es verdad lo que comentaba un poco, ¿no? Al final, que las mujeres, bueno, somos como más, estamos más escondidas y quizás es cierto que viendo referentes, pidiendo ayuda, o sea, quizás se sienten más cómodas en estos foros y es que se mueve muchísimo. O sea, el networking de mujeres emprendedoras es impresionante. Bueno, igual que el de hombres, ¿no? Pero este que estamos un poco cerradas, o sea, pero además con una alegría por los éxitos de además empujando, ayudando. Yo creo que funcionan muy bien. Eh, Sí. o sea, al final es un todo, ¿no? Es que tenemos que estar un poco empujando por todas partes. Y luego, pues para mí uno de los fallos más grandes también para que no haya emprendimiento femenino es, primero, que no hemos tenido referentes hasta ahora, o muchos referentes. Luego, la educación, por supuesto. Ahora es verdad que se empiezan a meter en materias más, bueno, más de hombres, históricamente, ¿no? Eh, y luego es verdad que la conciliación ahí, o sea, quien es madre es muy complicado, muy difícil, son muchas horas. Por ejemplo, los networkings, pues están muy bien, pero normalmente quienes van, ¿no? Es muy, muy difícil que una mujer, no sé, yo es que lo veo, si llevo a un niño a un hospital, al final veo urgencias, y esto lo he visto, 16 mujeres, un hombre y acompañando a una mujer. Pues es que esas cosas eh, pues son muy difíciles porque al final las mujeres somos muy prácticas, los números están ahí y es verdad que los inversores buscan mujeres emprendedoras precisamente por esto, ¿no? Porque no perdemos el tiempo, porque no se nos va, o sea, somos prácticas y está demostrado que las empresas que están dirigidas por mujeres o los proyectos emprendidos por mujeres tienen más éxito que el de los hombres, pero porque es que nos tenemos que, no perdemos el tiempo con nada, ¿no? Al final. Y inventamos cosas también que vemos muy prácticas para nosotras mismas, ¿no? Entonces, por eso ahora quizás sí es verdad que hay más producto y más cosas que nosotras vemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas tres características hacen, ¿no? que haya menos emprendimiento. La referencia, la cultura y luego la vida eh, personal, ¿no? Que en la mujer es muy diferente. Y has Lamentablemente, de momento, y ahí sí que está en la mano del hombre, o sea, en la educación que les demos, me parece que hay una descompensación brutal de una mujer que ya no existe, ¿no? Y un hombre, bueno, pues que todavía no se ha preparado para esta mujer y entonces ahí hay mucha descompensación, ¿no? En casa. Y has hablado de cultura y educación, ¿no? Y un poco en línea con que yo entiendo que también está lo que se vive en casa, pues tiene algo que ver ahí, ¿no? Pero ¿qué cosas ves tú que se podría estar haciendo en esta línea de educación, formación, etcétera, para que
en el futuro más mujeres decidan emprender, ¿no? Hombre, para mí la primera, creo de verdad que al final es un poco que el hombre tiene que estar involucrado. Entonces, la educación que les demos a los niños de hoy en todo, o sea, pues creo que beneficiará mucho a las mujeres para que emprendan mañana, porque si seguimos en esta misma línea es muy difícil, son muchas horas de dedicación, eh, está la maternidad por medio, que es además a una edad que es cuando te disparas un poco profesionalmente o no. Entonces, es que ahí o se hace equipo o es muy complicado, ¿no? Y luego, pues en educación, sí, que haya, bueno, que al final ayuden, ¿no? A acceder a acceder y a educar. A mí, por ejemplo, a mis hijos, que yo creo que lo más probable es que sean funcionarios después de verme. No, pero, por ejemplo, mi hijo mayor, que tiene 14 años, me lo dice muchas veces, me dice: "Pero a mí, ¿por qué no me enseñan, eh, financiación? Si yo creo que es mucho más importante que aprenderme, yo qué sé, morfológicamente cómo se", y tiene toda la razón del mundo, ¿no? A mí me encantaría que a mis hijos, o sea, yo sé que ellos seguramente, pues, serán emprendedores, ¿no? Porque es que no es difícil que piensen en otra cosa, pero ese acceso, ¿no? Y esa que no sea solamente una moda de la gente joven, sino que vean ahí, eh, em, bueno, su desarrollo profesional y su sustento y, ¿no? Sí, sí. Perdona. Entonces también has mencionado una cosa en cuanto a educación que realmente vamos a decir, transversal o realmente desde los primeros es un poco educar en la igualdad en todo momento para que todo fluya de una forma natural, más que intentar educar de qué emprendimiento realmente es una opción, ¿no? Entonces, simplemente que todas las opciones son válidas para todo el mundo, ¿no? Entonces, un poco Bueno, ahí. es que sí, el tema de educación, la verdad es que es para hoy en día que nos sigan enseñando, o sea, que mis hijos tengan la misma educación que he tenido yo, es totalmente absurdo. Ellos viven en otro mundo totalmente distinto y lo que les tenían es que dar esas opciones, ¿no? Sobre todo a buscarte la vida, porque mm, ya tienes Google. Lo que Sí, tienes que saber es buscarte la vida, más que aprenderte cosas de memoria y tener exámenes, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, a mí se me está ocurriendo también que tú empezaste a aprender con 24 años, ¿no? Has mencionado antes y además lo tenías más o menos en la cabeza ya de mucho antes. Am, ah, ¿Qué crees que es distinto en ti a, a- a qué viste tú o qué fue el factor detenedor de que querías ser emprendedora? Que a lo mejor podríamos aprender de eso, ¿no? Y a ver si se puede aplicar más en Bueno, más yo circunstancias. supongo que era un poco el ambiente de mi casa, ¿no? Mi padre era muy bohemio y muy creativo, súper creativo. Él era pintor y escultor, pero luego se le ocurrían muchas cosas, ¿no? Y muchos proyectos y además, bueno, pues nos ha hecho vivir en varios países distintos, ¿no? Y luego mi madre tenía una constancia brutal, ¿no? O sea, seguía a mi padre en todo y él tenía las ideas y mi madre era la constante y la que trabajaba y tal, ¿no? Lo que Y ejecutaba. sí, y yo no he visto, no sé, nunca, no sé por qué, a mí no se me pasaba, quizás viendo eso, ¿no? Que eso es difícil porque a veces estás aquí, otras allí, otras, eh, te hace muy resiliente, muy antifrágil,
y te hace creativo, ¿no? El analizar, bueno, siempre tener ideas y a mí nunca se me pasó por la cabeza trabajar en una empresa, la verdad, no sé por qué. No lo Bueno, sé. pues a lo mejor yo creo que estás dando un poco ahí, que va un poco en línea con lo que decías antes de la educación, la cultura, etcétera, pues si ya vivías dentro de una cultura que era creativa, era más abierta, ¿no? Y menos tradicional, y eso pues te ha abierto los ojos de que puedes hacer algo que no era en la línea habitual, que probablemente que todos tus amigas estaban haciendo cosas muy distintas a lo que estabas haciendo ahí. Bueno, yo creo que en esa época en España el 90% de las personas querían ser funcionarios, ¿no? Pero luego ya no Totalmente. sé, ya ni hombres ni mujeres, o sea, eran Es todos. Eso es un poco lo que te iba a comentar, ¿no? Que al final yo creo que como no he vivido esa necesidad de seguridad, pues cuando había se disfrutaba y cuando no, pues pues no pasaba nada. No, Entonces, se claro, disfrutaba menos. exacto. Entonces, quizás no tienes el miedo ese yo qué sé, a no tener esa seguridad. Bueno, pues me reinvento, no sé. Y yo creo que es eso, ¿no? Y luego la curiosidad también, ¿no? Y constantemente el análisis. Yo me acuerdo que en casa pues era muy, no sé, se analizaba un poco todo, ¿no? Los negocios. Y la mentalidad, que esto quizás nos lo ha dado el viajar tanto, la mentalidad de eso, de no ser funcionario, no solamente da seguridad, sino que, bueno, que el dinero tampoco es malo, porque es que, no sé, siempre se ha visto a los empresarios, ¿no? Mucha gente la ha visto como, yo qué sé, el malvado, el trabajador, bueno, pues eso no lo he vivido yo mucho, al contrario, ¿no? Mis padres tenían negocios y entonces eso no lo he visto. Bueno, como ya sabes, nosotros desde Financia Connect lo que hacemos es ayudar a startups a conseguir financiación pública y aquí dos líneas que nosotros trabajamos, que es Enisa y Neotec, ha sacado líneas específicas para mujeres emprendedoras, ¿no? En los dos casos. Esta, porque también hay diversidad de opiniones en esto, ¿no? Pero ¿crees que estas líneas que van dirigidas específicamente a mujeres es positivo, se debe potenciar, puede tener sus contraindicaciones? ¿Cuál es tu opinión? Pues yo lo veo totalmente necesario, la verdad. Tengo una, además de Nisa, pero lo veo totalmente necesario porque es que hay que empujar a la mujer, ¿no? Un poco y hay que crear ese hueco. Y no sé por qué, es verdad, en lo que te comentaba antes, un poco del síndrome del impostor, las mujeres... eh, al final, cuando se presentan delante de inversores, bueno, pues ahí hay un sesgo, ¿no? Normalmente los inversores también son hombres, ¿no? Entonces, me parecen muy bien estas líneas públicas porque al final están un formulario y ya no hay nada de si eres mujer o eres hombre, ¿no? Ujú. Sí, 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 es más objetiva normalmente lo que es el proceso Totalmente. de la institución pública, correcto. Y, o sea, eso por un lado. Porque al final, o sea, estamos hablando que hay muchos más inversores que inversoras. Eso por un lado, y luego, o sea, por el lado del inversor, pero también de la emprendedora, que es que no se atreve, o sea, y va con muchos miedos y va con muchas inseguridades. Y bueno, pues a mí me parece muy bien que mientras tenga que existir, ojalá no tuviera que existir, Ujú. la Pero verdad. bueno, sí. Todo luego además, aparte del efecto directo que tiene, am, también creo que en cuanto a su difusión, promoción, etcétera, también es una forma de visibilizar que esto es una opción, ¿no? Entonces, y también ayuda a promocionar y estimular lo que es la difusión de referentes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo desde luego que lo veo como algo positivo, ¿no? Y siempre creo que siempre hay contrarios a la discriminación positiva,
pero yo creo que a veces hay que dar un empujón desde todos los sitios, ¿no? Como has dicho tú, para que las cosas se vayan igualando. Es que ahora hay que hacerlo. Es verdad que yo sí, muchas veces que me preguntan, ¿cómo quieres terminar y tal? ¿No? Pues a mí me encantaría ser inversora, o sea, terminar invirtiendo. Y bueno, muchas veces he dicho en mujeres y me han dicho, ¿y qué más te da? ¿No? Y bueno, pues sí, realmente me da igual, ¿no? Pero es verdad que creo que las mujeres tienen unas dificultades y a lo mejor como todo inversor ha sido, o casi todo inversor ha sido un emprendedor, ¿no? Que quiere devolver un poco las ayudas, ¿no? Cómo se le ha ayudado a él. Pues a mí me pasa con las mujeres, ¿no? Yo he sido una madre soltera eh, que me he visto, bueno, empezando de cero, yo sola, y entiendo muy bien que hay muchas mujeres que tienen una dificultad extra en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues que sí, que ojalá no se tuviesen que hacer estas cosas, pero es que ahora mismo ni en las direcciones de las empresas, ni es que en ningún sitio hay, hay una igualdad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que empujarlo. No, y además es perfectamente legítimo querer invertir en algún tipo concreto de emprendedor, ¿no? Pues igual que hay inversores, como mencionaba antes, de Tecnológico. impacto, quiere promocionar lo que es las métricas de impacto social, pues también un inversor puede decidir que quiero solo invertir en emprendedoras para fomentar ese tema. Pues, desde luego que además ojalá surjan, ¿no? Y mucho lo que sería también, mira, eso es una idea que no ha salido hasta ahora, pero que realmente haya fondos o clubes de inversión que invierten específicamente en emprendedoras, ¿no? Y pues también sería otra forma, ¿no? De promocionar y dar visibilidad y dar otro empujón más Bueno, a hay este. uno, ¿eh? Hay uno que Sí, además Hard Labs, ¿sí? Que lo dirige en España Azahara Espejo y es específicamente para mujeres. Y el otro día la vi en una conferencia y ella, bueno, pues comentaba esto, ¿no? Que la habían criticado mucho, ¿no? Porque fuese solo para mujeres y ella decía que, bueno, que habían decidido hacer, o sea, primero que lo que no entendían es por qué no había apuestas por emprendedoras, o sea, que se reunieron con todos los Venture Capital de España, porque no había apuestas, porque no tenían invertidas, ¿no? En emprendedoras. Y luego ella comentaba que lo hacían por pura sensatez, ¿no? Por sentido común, porque los números están ahí, las empresas de emprendedoras tienen un porcentaje mucho más alto de éxito, bueno, y todos esos datos, entonces por sentido común, pues lo hacían. Bueno, sí. Bueno, yo lo que creo es que no se tiene por qué justificar porque lo hace. Cuando hay fondos que invierten solo en marketplaces o solo en SaaS, pues puede haber otros que solo invierten en emprendedoras y no creo que tengan que dar explicaciones, ¿no? Entonces, pero, bueno, pero en bueno, principio, uno, me parece bien el argumento de que encima, ¿no? Hay un razonamiento económico, ¿no? Añadido que es que tiene un ratio de éxito exacto. mayor, ¿no? Entonces, también es normal, bueno, por un lado, creo que hay cierta practicidad, ¿no? En las mujeres que en muchos casos en los hombres no se da. Pero también cuando hay pocas, pues normalmente, y hay más barreras, pues normalmente las que salen adelante, pues son más fuertes, ¿no?
que los hombres pues que lo tienen un poco más fácil, ¿no? Entonces también tiene mucho sentido ese argumento también. Pues Alicia, te quiero dar las gracias por pasar este rato con nosotros, conversar y yo creo que hemos podido aprender bastante de tu evolución y tu experiencia y tus opiniones que nos has compartido y espero que sigas teniendo mucho éxito y que pronto puedas reunir suficiente patrimonio para poder invertir en otras emprendedoras en el futuro. Seguro que sí. Yo voy a por ello. Oye, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Cuando queráis. Vale. Gracias, Alicia. Hasta luego. Hasta ahora.